Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que se titula Liberándose del temor. Esta conferencia nos invita a estudiar un estado psicológico muy frecuente en todos los seres humanos, cada uno de nosotros, que nos mantiene dormidos de instante en instante, ¿sí? Porque cuando uno tiene temor, se encuentra dormido, no puede percibir la realidad de las cosas tal y como son, sino que percibe la realidad tal y como se la presenta y se la plantea su propia mente, ¿sí? Un estado psicológico que condiciona nuestras respuestas, porque cómo actúa uno cuando está sumido en el temor. No puede ser libre, no puede ser espontáneo, no puede ser consciente. Y un estado psicológico que nos aleja directamente de lo que es el amor, o sea, que no nos permite a nosotros expresar amor, ni tampoco que nos permite recibirlo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar este gigante del temor que se encuentra detrás de un montón de nuestras acciones y respuestas, porque cuando nosotros nos empezamos a conocer a nosotros mismos, nos vamos a empezar a dar cuenta que el temor está detrás de la mayoría de nuestros comportamientos, porque detrás de los celos hay temor, detrás de la envidia hay temor, detrás de la preocupación hay temor, detrás de la codicia y de la ambición también hay temor y acumulo, ¿sí? Retengo. Detrás del yo tacaño también hay temor, que es lo opuesto. Detrás de la sobreprotección hay temor. Detrás del yo sumiso, del yo introvertido, hay temor. Detrás de un montón de comportamientos. Podemos decir que detrás del ego en general está siempre el temor. El temor es la raíz del ego, porque el ego se crea a partir de experiencias de placer o de experiencias de temor. Entonces vamos a ver también cómo el temor no nos permite a nosotros cambiar, no nos permite evolucionar, nos mantiene siempre dormidos y no nos permite poder llevar a cabo ese proceso de desarrollo interior. Porque por temor no cambiamos, por temor seguimos siendo siempre los mismos, por temor hacemos muchas cosas en la vida. O sea que muchas de nuestras respuestas, actitudes, decisiones están impulsadas por el temor. Por temor miro noticiero, por temor hago lo que todos hacen, por temor trabajo excesivamente y también por temor no hago muchas cosas. Porque me acobardo, porque no lo intento, porque prefiero quedarme en el molde, por temor. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar qué es el temor y ver cuáles son las raíces del temor. El temor decimos que es siempre una reacción de autoprotección. Es un impulso de buscar seguridad cuando nos encontramos frente a una situación que nos amenaza, que amenaza nuestra vida, que nos amenaza tanto físicamente como también psicológicamente. Entonces, a partir de estas dos diferencias encontramos dos tipos de temores, el temor instintivo y el temor psicológico. El temor instintivo, como decíamos, es un método de autoprotección, pero que surge siempre ante un riesgo físico real, o sea, que está pasando en este preciso instante, en este momento. Entonces nuestro cuerpo, todo nuestro sistema reacciona de una determinada manera, ¿para qué? Para protegerse, porque corre riesgo mi vida y corro el riesgo también de sufrir físicamente. Entonces imagínense que una persona va caminando por la calle y de repente se le aparece un perro de estos, ¿sí? Que le muestra los dientes, que lo ataca, que lo arrincona. ¿Cómo reacciona? ¿Sí? De diferentes maneras. Puedo salir corriendo, puedo gritar, me puedo paralizar, no saber qué hacer, ¿sí? Hasta me puedo orinar. ¿Cuántas personas no se orinan por temor? Una reacción instintiva que uno no puede controlar, porque ante un temor todo nuestro sistema nervioso se altera y uno no sabe cómo va a reaccionar. Cuando vamos en el coche y de repente se nos atraviesa un niño que se le escapó a la madre, ¿sí? O se nos atraviesa una bicicleta, el cuerpo reacciona, pone el pie en el freno, pone las manos en el volante,
¿sí? Pero uno no tiene mente en ese momento, no está pensando cómo actuar, sino que es su cuerpo instintivamente que reacciona de esa manera. ¿Para qué? Para protegerse. Entonces, el temor instintivo es una inteligencia del cuerpo que nos previene de peligros, ¿sí? que cuida nuestra supervivencia. Pero este no es la clase de temor que nos interesa estudiar a nosotros, porque esto, como decíamos, cumple una función objetiva en nuestra vida. Lo que nos interesa estudiar es el temor psicológico, ¿sí? Que también es un método, un mecanismo de autoprotección, pero que no surge ante un evento real que está pasando en este instante para que yo me proteja, sino que es una reacción preventiva de la mente ante las posibilidades de sufrir en ciertas situaciones que pueden llegar a ocurrir, pero que aún no han ocurrido y que tal vez nunca ocurran, ¿sí? Pero la mente se adelanta. ¿Para qué? Para protegernos de ese supuesto sufrimiento que puedo llegar a experimentar en ciertas situaciones. Entonces, una cosa es salir a la calle y encontrarme con ese perro y reaccionar con temor. Pero otra cosa es no haber salido de mi casa, ¿sí? Tengo que salir a hacer un mandado o lo que sea, y ya ponerme a imaginar si me encuentro un perro y me ataca, ¿sí? Entonces no voy a ir por esta calle porque sé que en esa calle un día había un perro suelto, o porque sé que este vecino tiene este perro. Entonces ya empiezo a imaginar y a protegerme de una situación que no ha ocurrido y que lo más normal es que no ocurra, ¿sí? Una cosa es que me pase eso en el coche, que se me cruce un niño, o que se me cruce una bicicleta y tenga que frenar de golpe, y otra cosa es sentarme en el coche y pensar todo lo que me puede pasar, todos los peligros a los que me expongo al tener que conducir, o que mi hijo me diga que se va de viaje y yo ya empezar a imaginar, y si le pasa esto, y si le pasa lo otro, ¿sí? Y ya me lo imagino cargado en la ambulancia, que se accidentó, yéndolo a ver, sufriendo porque me quedé sin mi hijo, ¿sí? Que es lo normal, porque todo el tiempo la mente se está previniendo ante todos los peligros y posibilidades que nos pueden llegar a ocurrir en la vida y que nunca pasa, y ante los cuales nosotros sufriríamos, pero que nunca ocurren, ¿sí? O que muchas veces no ocurren, pero bueno, no por eso lo vamos a prevenir. Entonces, el temor psicológico es fantasía, es imaginación y es siempre especulación. Es la mente imaginando situaciones, tratándose de prevenir de las situaciones que ella misma inventa, ¿sí? O sea que no tiene un sentido alguno, a diferencia de lo que es el temor instintivo. Entonces, si nosotros nos observamos, nos vamos a dar cuenta que nuestra mente todo el tiempo se encuentra en un estado de alerta, para prevenir el sufrimiento, para prevenir esas situaciones en las que nosotros sufriríamos mucho si nos ocurren. Y entonces todo el tiempo nos proyecta para prevenirnos diferentes tipos de temores. Tenemos temor al despido, ¿sí? A quedarnos sin trabajo, temor al fracaso, a quedar mal, temor a la muerte, a la enfermedad, al COVID, a que nos agarre, a que le agarre nuestra familia y quedarnos solos, ¿sí? Temor al abandono, a que mi pareja me deje, a que mis hijos se vayan. Temor al futuro, a qué haré en el futuro, cómo me irá, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Temor a ser humillada delante de la gente, a que me traten mal, ¿sí? Temor a quedar mal, a fracasar en un evento, a pasar vergüenza, a que se me rían. Miles de temores. Temores hay muchísimos. Y la mente todo el tiempo se encuentra en ese estado de alerta. ¿Para qué? Para prevenirnos de todas estas cosas, que son posibilidades, ¿sí? Porque tal vez alguna vez una persona la abandonaron, otra persona quedó sola, el hijo de mi amiga se murió, ¿sí? A todas las personas le pasan cosas, y a mí también, algunas de estas a lo mejor algún día me han ocurrido, pero el hecho de que yo las esté pensando y reproduciendo todo el tiempo en mi mente no quiere decir que la mente sea eficiente para prevenir esas cosas, al contrario, ¿sí? Sin embargo, nosotros al vivir de esta manera le llamamos inteligencia, prudencia, responsabilidad,
¿sí? Creemos que somos prudentes por imaginarnos todas las cosas que nos pueden llegar a pasar a la hora de sentarnos en el coche. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Será inteligente vivir pensando y reproduciendo todos estos temores constantemente en nuestra mente? También, claro, que ahora lo vamos a ver. Imagínense que vivimos proyectando todas estas cosas para tratar de prevenirlas, pero que todas estas cosas en realidad ya son temor. O sea que ya estamos sufriendo antes de que nos ocurran. Esto entonces no es una manera inteligente de abordar la vida para encontrar seguridad en la vida, sino que hace parte de la ignorancia de nuestra mente, que cree que proyectándonos nos va a prevenir de cosas y de sufrimientos. Y otra característica del temor que vamos a ver es que el temor psicológico es un mecanismo de protección del ego. O sea, que ese constante procesar que decimos de la mente para prevenirnos de ciertas situaciones que nos pueden llegar a hacer sufrir es un mecanismo de protección del ego. Porque la mente trabaja todo el tiempo para proteger a nuestro yo. A ese yo que busca satisfacción, éxito, reconocimiento, halago en el exterior. Entonces la mente todo el tiempo trabaja para que ese yo se pueda realizar en el exterior. Pero ¿qué pasa? Que más busque uno la realización de su yo, más busque uno triunfar, quedar bien, ganar, obtener, etc., encontrar placer por su yo, más temor va a tener a que ocurra lo opuesto. ¿Sí? Entonces la mente trabaja todo el tiempo para satisfacer a nuestro propio ego. Trabaja las 24 horas del día, ¿para qué? Para que nuestro yo se realice y para evitar el sufrimiento de que nos pase lo opuesto. Entonces, más busque una persona triunfar en la vida, sea en el campo que sea, más temor va a sentir a fracasar. Y más mente va a tener activa tanto para buscar el triunfo del yo como para evitar el sufrimiento de ese yo. Más quiera una persona ser aceptada, ser querida, ser incluida, ¿sí?, en un grupo, en su familia o en lo que sea, más miedo va a tener a ¿qué? A ser rechazada, a quedarse sola, a que se le burlen, a que se le rían, a que la discriminen, etc. Porque está pendiente de eso. Porque está pendiente de eso. Entonces la mente busca cómo hacer para que eso suceda, pero también siente temor a que pase lo opuesto. Más una persona busque su realización en una persona, en otra persona, ya sea una pareja, ya sea un hijo, ¿sí?, ponga toda su felicidad en esa persona, más miedo va a tener a que le pase algo a esa persona. Entonces, más apego yo tengo a una persona, más miedo voy a tener de que le pase algo, porque si le pasa algo me muero, porque si es todo, para mí, me falta eso y me destruyo. Y así sucesivamente, con todos los ejemplos. Más ego tenga una persona, más temor va a sentir. Entonces podemos ver que el temor psicológico es una actividad egocéntrica, porque cuando tenemos temor, lo único que estamos pensando en quién es. En nosotros. En nosotros mismos. En la realización de mi yo, como decía, o también en mi protección, en evitar todos los sufrimientos posibles que me puedan llegar a pasar en la vida. Entonces estoy centrada siempre en quién, en mí misma, y no puedo prestar atención a los demás. Por eso, como les decía, más ego tenga una persona, más mente activa para proteger ese ego, y por lo tanto, más temor de experimentar lo opuesto. Por lo tanto, cuando nosotros entonces nos queremos liberar del temor, ¿qué tenemos que hacer? Liberarnos primero del ego, que busca esa satisfacción, de esa protección de uno mismo. Y al liberarnos del ego, nos vamos a liberar de esa mente que constantemente está activa, ¿para qué? Para proteger ese ego. Más ego, más mente. Más mente, más temor, porque el temor, como decíamos, es una actividad mental. Menos ego tenga una persona, menos mente activa va a tener, más libre va a poder ser, y por lo tanto
menos temor va a experimentar en las relaciones, ¿sí? Y en todas las áreas de su vida. Entonces, solamente liberándonos del ego, una persona que se libera del apego, entonces ya no siente miedo, no está con esa mente activa de que le pase algo, de que se muera, de que me deje, ¿sí? Si una persona suelta ese deseo y esa obsesión por quedar bien, por agradar, por ser una persona exitosa, por recibir halagos, entonces va a soltar toda esa actividad mental que busca todo el tiempo eso, y también va a soltar el temor a fracasar, a quedar mal, etc. Entonces va a enfrentarse con las situaciones de la vida y va a poder ser libre, espontánea, ser uno mismo, sin mente y sin temor. ¿Sí? ¿Queda claro este tema? Sí. Por eso decía este sabio, el que vence a los demás es poderoso, ¿sí? Porque con el ego podemos vencer a los demás. Con una mente muy activa, muy ligera, muy astuta, podemos derrotar a los demás, ¿sí? Y de esa manera somos poderosos. Pero el que se vence a sí mismo es invencible. ¿Qué es vencerse a sí mismo? Vencer al ego, vencer a la mente y por lo tanto vencer al temor. Porque si no hay temor, si no hay mente, si no hay ego, ¿a qué le puedo temer? ¿Sí? Puedo venir y hablar en público y ser libre, pero si yo busco el éxito, el reconocimiento, el quedar bien, voy a venir acá y ¿qué voy a hacer? No lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque me va a temblar la voz, porque me voy a olvidar de todo, porque me van a transpirar las manos, porque me voy a poner nerviosa, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estoy buscando un resultado. Pero si yo me venzo a mí misma, si yo venzo ese ego, ese orgullo, ese querer buscar en el exterior, entonces por añadidura viene la libertad. Por eso me vuelvo una persona invencible. Entonces ahora, habiendo visto todo esto acerca del temor, nos preguntamos si es útil el temor como un sistema de protección, porque esa es la función del temor, protegernos del sufrimiento. ¿Será útil el temor y toda esa actividad mental para prevenir el sufrimiento en nuestra vida? Para criarlo. Al contrario, lo crea, ¿no? Entonces, imagínense que todo el tiempo estamos imaginando situaciones para prevenirnos de ellas. Pero al imaginarlas, todas esas posibles situaciones, ya estamos sufriendo. O sea que es contradictorio totalmente. Porque si yo, claro, lo imaginamos para prevenirlo, pero en realidad, al imaginarlo, ya lo estamos sintiendo. Porque así como si yo ahora les hablo de una comida muy deliciosa, con crema, con fresas, con chocolate, se les hace agua a la boca, ¿no? Sí. Porque lo están imaginando. Asimismo, cuando nosotros imaginamos los peligros que corremos en la vida, también lo siente nuestro cuerpo. Entonces ya estamos temblando, ya nos estamos condicionando, ya estamos sufriendo por el simple hecho de imaginar cosas que no han pasado, como cuando imagino el postre. Entonces, como dice esta frase, quien teme sufrir, sufre de temor. A través de la mente tampoco podemos prevenir las cosas malas que nos van a suceder en la vida, por más que las imaginemos, ¿sí? Porque muchas cosas que imaginamos, ¿sí?, todo el tiempo que nos pueden llegar a pasar, nos ocurren, ¿sí?, porque no las podemos prevenir. Pero al imaginarlas, lo que hacemos es sufrir el doble, porque sufrimos cuando nos ocurren, pero también sufrimos un año antes imaginándolas, ¿sí?, sin poder evitarlas. Entonces, si no lo previene, ¿para qué? Doble sufrimiento. Muchas veces, al no poder evitarlas, no suceden, pero cuando no suceden nos damos cuenta que al final sufrimos menos que al imaginarlas. Era al final menos doloroso, porque la mente imagina siempre lo peor, ¿sí? O sea que agranda muchísimo las situaciones. Si yo me voy a accidentar en el coche, ya me imagino muerta en el cajón y que me están velando.
Pero no, a lo mejor choqué, bueno, el seguro me lo cubrió, sí, pasé un mal momento, pero no fue como me lo planteaba mi mente. Así me haya ocurrido. Entonces, también vemos ahí la contradicción. Por otro lado, podemos ver que atraemos lo que tememos, como decía Antonio. O sea, que todo lo que tememos, lo único que hacemos es atraerlo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el miedo al fracaso es la mayor causa del fracaso. Cuando uno tiene miedo a fracasar, fracasa. Muchas veces porque no intenta hacer las cosas. Entonces ya está fracasando al no intentarlo. El miedo al error nos hace errar. Si yo tengo miedo de equivocarme, seguramente me equivoco. Porque está mi mente ahí dándole vueltas, ¿sí? No estoy libre y cometo el error que no quería cometer. Si una mujer se pone a conducir el coche y tiene miedo de que le pase algo, ¿sí? Lo más probable es que le pase. Se le para justo en la bocacalle y vienen los autos y le tocan bocina y no lo puede arrancar y le da arranque y está tan nerviosa que al final le pasa. ¿Pero por qué le pasa? ¿Porque es incapaz? ¿Porque es una tonta? No, porque está nerviosa y tiene temor a que le pase. Si una persona va a rendir un examen, ¿sí? Ya ha estudiado todo y sabe todo, pero está nerviosa y tiene miedo de reprobar, ¿qué pasa? Que se queda en blanco. Reprueba. Entonces está ahí, se le nubla, ni siquiera ve lo que tiene que contestar y contesta una cosa, la pregunta que tiene que contestar otra y al final le sale todo mal. Pero no es porque sea una burra y no sepa y no haya estudiado, sino porque está condicionada por su mente con temor. Y el condicionamiento la hace fallar, la hace fracasar, ¿sí? Si una persona, como les decía, tiene miedo de hablar en público y cuando va a hablar le aparece la mente con que qué pensarán, mira las caras que tienen, qué miedo, si me preguntan esto, entonces ya está fracasando, está trayendo lo mismo que está temiendo, ¿sí? Porque se pone nerviosa, porque tiembla, porque se le corta la voz, etc. Entonces fracasó. ¿Por qué? Porque tenía temor, simplemente. Y por otro lado, el temor nos traumatiza, o sea, se alimenta de esa constante actividad de la mente que nosotros consideramos real, a tal punto que empezamos a vivir una realidad a par de la realidad. Porque nos creemos todas las películas de la mente. Y por otro lado, vamos a ver que el temor impide el amor. Porque como vimos, el temor es una actividad egocéntrica que se fundamenta en la protección de uno mismo, ¿sí? Es una actividad mental que trabaja todo el tiempo para mi protección. Entonces, para mi persona, ¿sí? Quedar bien, para mi imagen, mis cosas, mi dinero, mi ganancia, mi familia, mi razón, mis creencias, mis ideas, ¿sí? La mente trabaja todo el tiempo para proteger estas cosas, ¿sí? Para que nadie me contradiga, para que nadie me haga sufrir, para que nadie, ¿sí? Me quite mis cosas, mis pertenencias, para que nadie me haga quedar mal, para que nadie me humille, ¿sí? Y de esa manera entonces la mente está trabajando todo el tiempo para mí. Cuando el amor es completamente todo lo opuesto. El amor es el olvido de sí mismos, ¿sí? O sea, salirnos por un momento de la identificación con el yo, con todas estas cosas. Salirnos por un momento de la identificación con mi persona, con mi imagen, con mis cosas, con mi dinero, con mis creencias, con mis ideas, etc. Frenar por un tiempo ese estado de alerta que todo el tiempo nos está protegiendo y proyectando los posibles peligros en los que sufriría ¿quién? Yo, mi yo. Entonces, mientras yo experimente temor en la vida, no puedo experimentar amor, porque no puedo ser libre, no puedo ni siquiera pensar en la otra persona, solamente estoy pensando en mí. Y entonces, una persona que vive con temor no puede amar ni tampoco deja que la amen, porque el temor es como una barrera que ponemos frente a nuestro, y esa barrera no deja que nada salga de nosotros ni que nada entre a nosotros. ¿Por qué? Por temor. Por temor. Entonces, por temor cerramos nuestro corazón. Nos volvemos cerrados, como esta persona, ¿sí? Desconfiada,
que cierra su corazón, que no deja que nada entre ni salga de él. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que lo lastimen, tiene miedo a sufrir, tiene miedo a que lo engañen, tiene miedo a que una persona venga y le ofrezca ayuda y luego saque sus beneficios. Entonces se cierra, tiene mucho temor. Y el temor entonces nos vuelve personas cerradas, herméticas, desconfiadas, personas frías, indiferentes con los demás y muchas veces también violentos por temor. Como un perrito cuando tiene temor se enrincona y váyanle a hacer una caricia al perro. ¿Qué les hace? Les muerde. ¿Sí? Ahora vayan a querer ayudar a una persona que tiene temor. ¿Qué les hace? Te saca la uno. Les muerde también. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque tiene miedo que esa ayuda tenga unas intenciones detrás, porque está siempre protegiéndose ante todo. Está siempre ese estado de alerta. Entonces, uno le hace una sonrisa. Aparte cuando yo veo gente que está así estructurada y uno le hace una sonrisa o le dice algo, un chiste, Ay, qué tierra. sí, es como que si verían no sé qué. Pero bueno, necesitan también amansarse, adomarse, como un gato salvaje de la calle, ¿sí? Que por temor es arisco. ¿Sí? Las personas cuando tienen temor son ariscas, pero cuando uno los va amansando van agarrando esa confianza y el entrecejo se relaja y la boca, esa que tiene, la puede aflojar un poco también. Pero mientras tenga temor, no. Entonces el temor no nos permite a nosotros ayudar a otra persona. ¿Por qué? Porque pienso, si estoy en ese estado de alarma, pienso si le ayudo, quedo enganchado y después si quedo enganchado y me pide nuevamente ayuda y si se aprovechan, si se me abusa por ayudar, entonces mejor no ayudo. Por temor, no puedo expresar el amor. Por temor no puedo compartir, no puedo dar, no puedo ser generosa, no puedo ser equitativa. ¿Por qué? Porque si doy y luego yo no tengo, y si me falta, entonces mejor me lo guardo. ¿Sí? Y una persona lo puede estar necesitando y yo estar acumulando. ¿Sí? Cosas en mi casa que ni siquiera necesito, pero por temor a que el día de mañana me hagan falta, las acumulo. Y entonces no puedo fluir. ¿Sí? ¿Por qué? Por temor. Entonces ven que el temor es lo opuesto al amor. Por temor las personas se compran un arma y la tienen en su casa. Y matan. ¿Sí? Por temor, para protegerse. Pero imagínense si ustedes tendrían un arma ahora en su bolsillo, por temor a si salen a la calle y les roban. ¿Cómo estarían? ¿Estarían tranquilos? ¿Podrían estar relajados acá con un arma en el bolsillo? No. O sea que eso que usamos para protegernos nos da más temor. Estarían súper nerviosos. Si yo tendría un arma en el bolsillo, ¿cómo estoy? Pensarías que tú también la tienes. Claro. Si la tienes tú. Entonces todo el tiempo ese estado de alarma, de protección, de temor, que alimenta más el temor. Por temor nos volvemos violentos. ¿Qué pasó con la pandemia? Cuando uno va con un poquito la nariz afuera, ya está, ponte la mascarilla. ¿Sí? ¿Sí? Guarda distancia de seguridad, no te me acerques. Ya ni siquiera nos tratamos como persona. Toda la indiferencia, la frialdad que generó el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, ¿sí? Violencia, frialdad, desconfianza, ¿sí? Discriminación. ¿Por qué? Por temor. Entonces, bueno, si nosotros descubrimos nuestro propio miedo y bajamos la guardia, o sea, ¿sí? Nos desarmamos, vamos a poder experimentar y expresar el amor, ¿sí? Tanto hacia afuera como hacia adentro. O sea que vamos a poder expresar el amor a los demás y también nos vamos a permitir ser amados, recibir el amor de los demás. Porque mientras tengamos temor, no solo que no lo podemos dar, sino tampoco lo podemos recibir. Bueno, y por último vamos a ver cómo el temor es un obstáculo para recorrer el camino del despertar. Que esto es lo más interesante de estudiar aquí. Porque el temor no nos permite a nosotros dar los primeros pasos ni caminar este camino. El temor no nos permite cambiar, no nos permite dejar ciertos hábitos, no nos permite vivir de una manera diferente a como todos viven, por temor. ¿Y por qué? Porque al iniciar un camino que es incierto,
¿sí? Desconocido, que nadie camina, nos tenemos que enfrentar con lo nuevo, y ante lo nuevo surge la mente, con todos sus temores. Entonces por eso no nos animamos ni siquiera a dar el primer paso, por no enfrentarnos con esa mente y con todos los temores e incertidumbres que surgen siempre ante lo nuevo y lo desconocido. Y sucede que este camino es un camino intuitivo, ¿sí? O sea que no es un camino en el que vamos a tener un mapa que nos va a decir si va por aquí, va a encontrar esto y va a llegar al otro sitio y así sucesivamente. La mente encontraría una seguridad si tendría un mapa, pero no existe un mapa para recorrer este camino. Como les decía, es un camino completamente intuitivo, que requiere fe para poder dar el paso sin ver el suelo y tener la certidumbre de que cuando uno lo apoya, el suelo aparece. ¿Sí? Pero para que el suelo aparezca, primero tengo que dar el paso, o sea que es al contrario de cómo nosotros nos hemos acostumbrado a vivir, de primero tener seguridad y luego empezar a caminar. ¿Sí? El camino no se ve como en esta imagen, que voy a ir caminando y me voy a encontrar con el sol y me voy a iluminar y está todo así seguro. Es un camino intuitivo y para cada persona, ¿sí? Es un camino también diferente. ¿Sí? Un camino, exactamente, que no tiene camino, sino que se va haciendo el camino a medida que uno lo va andando. Y bueno, y todas estas características de este camino resultan temerosas para nuestra mente. ¿Sí? Entonces, ante estas características surge el temor y el miedo a fracasar, a estar equivocados, a quedarnos solos, a volvernos locos, a sufrir si tengo que dejar ciertas cosas, miedo a la crítica, qué pensarán mis amistades, mi entorno, miedo al futuro y de qué voy a vivir, ¿sí? Miedo a arrepentirnos y luego no poder volver hacia atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Miedos, miedos y miedos que siempre surgen de la mente, porque la mente nunca nos va a dar el ok para que nosotros empecemos a recorrer este camino. Eso jamás. No podemos esperar que nuestra mente se quede tranquila y que encuentre todo seguro para empezar a recorrerlo, porque eso no existe directamente. Entonces, mientras nosotros vivamos identificados con la mente, seguiremos siendo siempre las mismas personas, porque la mente no nos va a permitir cambiar, ¿sí? Mientras nosotros vivamos aferrados a nuestra mente, vamos a llegar a vivir siempre de la misma manera, de una manera rutinaria, repetitiva, haciendo lo que todos hacen. ¿Por qué? Por temor, de una manera mecánica, como veíamos en la conferencia anterior. Porque para recorrer este camino necesitamos fe, no cálculo. La mente calcula todo, pero no necesitamos cálculo y seguridad, sino simplemente necesitamos fe. O sea, que no podemos esperar que otra persona lo haga para yo hacerlo. No puedo esperar encontrarme en una condición ideal de vida para empezar a hacerlo. El momento es ahora, y ahora es cuando yo tengo que dar el primer paso, el paso que me exige el día de hoy. Cada día nos exige dar un paso, y paso a paso voy armando y voy diseñando mi propio camino, en donde está mi propio desarrollo interior, mi propio despertar. Entonces, la seguridad la tenemos que apoyar ¿en qué? En nuestra propia conciencia, porque nuestra conciencia conoce el camino. La mente no lo conoce y por eso siente temor. Pero nuestra conciencia sí lo conoce y nuestra conciencia sabe por dónde nos lleva y también tiene las provisiones para el camino. ¿Sí? O sea, que lo que hay que hacer es abandonar la mente y confiar. Y eso fue lo que nos enseñaron todos los sabios. ¿Qué decía Jesús? Trabaja para el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Hombres de poca fe, ¿acaso no vale más el cuerpo que el vestido? ¿No vale más la vida que la comida? ¿Qué quiere decir eso? ¿No vale más el cuerpo que el vestido y la vida que la comida? Si Dios ya nos dio el cuerpo y ya nos dio la vida, porque Dios nos las dio, ¿cómo no nos va a dar el vestido y un plato de comida? Que es mucho menos que la vida y que el cuerpo, que ya lo tenemos y que ya nos los dio. ¿Sí? Y si esta es la creación de Dios y Él la creó con un propósito,
Si una persona se avienta a la aventura del despertar y recorre esos caminos sirviendo a Dios, ¿cómo Dios no nos va a solventar para que nosotros hagamos ese propósito? Cuando muy pocas personas lo hacen. Porque ¿quién lo hace? Muy pocas personas. Entonces, si uno se trabaja para el reino de los cielos, lo demás se dará por añadidura. Y si no fuera así, no se podría hacerlo. Porque de otra manera no se puede hacerlo. Y eso se los aseguro porque así fue como nosotros hoy estamos aquí haciendo esto. ¿Por qué? Por fe. Porque un día dimos un primer paso. Y cuando uno deja unas cosas, llegan otras. Uno da con una mano y recibe con la otra. ¿Sí? Y eso, vivir de esa manera, es algo maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que no lo vamos a poder experimentar y no lo vamos a poder tener esa fe y esa certidumbre si no lo hacemos primero. Porque una cosa es leerlo, una cosa es decir, los santos lo hicieron, los sabios lo hicieron, pero otra cosa es hacerlo nosotros y hacernos cargo de ese proceso y empezar a hacer ese camino y ver cómo cuando uno deja una cosa, la vida se la da por otro lado. Porque claro, si uno trabaja toda la vida y todo el día para conseguirse sus cosas, No te la palabra. ¿sí? Para pagar su alquiler, para tener todo lo que uno necesita para vivir, no nos va a llegar por otro lado. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros haciendo el esfuerzo y trabajando para esas cosas. Pero cuando uno trabaja para su propósito interior y deja esas cosas de lado, ve cómo la vida se las hace llegar, porque las necesita. ¿Sí? Pero no llega ni antes ni después, ni para que las acumulemos, sino en el momento que las necesita, la vida nos los pone ahí. Dios nos los pone ahí y utiliza como instrumento también a las personas para que nos hagan llegar lo que necesitamos. ¿Sí? Necesitamos fe. Necesitamos fe, claro, necesitamos soltar a la mente que nos obstruye con sus temores. Entonces, si estas personas, si Jesús, si Buda, si San Francisco de Asís, si la Madre Teresa de Calcuta hubieran pensado y no hubieran dado el primer paso, no hubieran podido llegar a ser lo que hicieron, ni llegar a ser lo que ellos fueron. Porque la vida de todas estas personas fue una demostración de fe, de amor, de entrega y de olvido de sí mismos. Personas que dieron el primer paso, como les decía, sin pensar. Porque el que piensa, pierde. El que piensa, no lo da. Eso es así, porque la mente no nos va a dejar darlo. Y para realizar una obra espiritual no se necesita ni cálculo, ni tener una seguridad previa, ni siquiera mucho dinero, como cuando uno en el mundo exterior quiere montar una empresa y hacer una gran obra, sino simplemente se necesita mucho amor y mucha fe. Y así lo hicieron estas personas, y sin querer hacer nada, lo hicieron todo. ¿Sí? Porque ellos no pensaban en hacer algo grande, y sin embargo, hicieron algo grande. ¿Cómo? Dando el primer paso. Y de esa manera, entonces, marcaron un camino. Pero para eso tenemos que liberarnos de la mente y del temor. ¿Todo claro?